hermanos pueden pasar. Vamos a poner esta enseñanza delante del Señor para que Él sea Él hablando a través de mí, para que calle todo hombre, toda carne y sea solo el Espíritu de Dios y cada corazón esté atento. Amén. Padre poderoso, Señor, delante de ti está toda tu casa, todo tu pueblo, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga, Señor, limpia, fresca, Señor, Jehová. Poderoso Dios, que tomes control de ella, Señor, Jehová, que llegue a los corazones, que cumpla el propósito, Señor. Toma control de mi vida, sujeta toda carne, mi Dios poderoso, y que tú te seas glorificando, Padre, en esta noche, mi Dios. Bendice a los que están aquí, a los que están en la transmisión, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta enseñanza tiene por título Ver el bien de Dios. Y bueno, antes de iniciarnos por algunos pasajes, a veces pensamos que el bien de Dios es estar bien únicamente. Es el sentirme bien, el que todo vaya caminando recto por donde yo lo he pensado, por donde yo he querido, es el no tener problemas. Ver el bien de Dios es sentirme estable, sin ningún tropiezo, sin ninguna molestia, para decirlo de alguna forma. Pero ver el bien de Dios es poder entender que no importa el proceso que yo esté viviendo, Dios está conmigo. Dios está a mi lado. El proceso puede ser estable, el proceso puede ser muy duro, puede ser muy suave, pero yo lo estoy sintiendo, estoy entendiendo que Él siempre está conmigo. Entonces, podemos ir viendo o teniendo claro, cambiando la forma del pensamiento que podemos tener de lo que es la bondad de Dios, o lo que es el bien de Dios para mi vida, o lo que son los pensamientos de Dios para mi vida. Como humanos en realidad a veces nos cuesta entender de que cuando las cosas no caminan como yo quiero, cuando no van los proyectos como yo anhelo o como los he pensado, es porque Dios tal vez está en contra mía o porque no estoy bien con Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ver el propósito de Dios en medio de todas las situaciones. Tengo que aprender a ver el propósito de Dios en medio de la adversidad. ¿Que vivimos adversidades en medio de este mundo, hermanos? ¿Sí o no? Sí las vivimos. Tengo que aprender a ver el bien de Dios en medio de la prueba. Y aún tengo que aprender a ver el bien de Dios en medio de las consecuencias que yo haya de mis decisiones. Porque todo Dios lo va a utilizar para el reino de Dios. Dios todo lo va a utilizar para trabajar en medio de mi vida. Yo pensando en esto, a veces pensaba en el ejemplo de nosotros como padres, de que como padre y Dios como nuestro Padre, ¿verdad?, quiere formarnos. Nosotros tratamos de formar a nuestros hijos, nos esforzamos por tratar de formarlos y para poder formarlos necesitamos que ellos experimenten golpes. Necesitamos que ellos experimenten lo que es la vida. Tal vez no nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un bebé empieza a caminar alrededor del año, antitos, un poco despuesito, ¿qué es lo primero que le pasa? Se cae, ¿verdad? Pero los papás no detienen ese proceso porque si lo detienen, el bebé no camina. Y es necesario que el bebé camine así, ande un rasponcillo por allá, un morete por allá, ¿verdad? Ese proceso que nosotros vamos guiando y dejando es necesario para que ellos vayan formándose, vayan adquiriendo su identidad, vayan formando aún su carácter. Cuando están más grandes, cuando van a la escuela y empiezan a decir no quiero ir porque me da miedo, porque me molestan, porque tengo miedo de ir, usted no dice bueno, quédese en la casa toda una vida, sino que le dicen tiene que enfrentarse porque si no se enfrenta nunca iría a la escuela. ¿Me entienden, hermanos? Quedaría un proceso cortado y es necesario que se enfrenten, ¿ok? Y cuando empiezan a trabajar, tal vez jovencitos, y dicen, bueno, es que hoy amanecí con qué sé yo, con dolor de uña, con dolor de panza o con diarrea, tómese un Alcade y vaya, ¿ok? Porque tiene que enfrentarse al proceso.
es necesario. Y así Dios también nosotros nos necesita que pasemos ese proceso. Tal vez los papás tenemos que ir tomando esa posición de que necesitamos que nuestros hijos experimenten y se lleven los golpes. Algunos cometemos errores y tratamos de ser superhéroes, de sobrellevar las balas por ellos, pero no podemos sobrellevar las balas toda la vida, porque si no ellos no aprenden y porque no vamos a estar siempre con ellos. Pero entonces Dios nos lleva a un proceso similar a nosotros, donde nosotros tenemos que venir y enfrentar las adversidades. Pero me cuestionaba el espíritu de cómo nos enfrentamos nosotros a la adversidad. Cuando estoy en medio de la prueba, cuando estoy en medio de esa situación difícil, ¿cómo me enfrento yo? ¿Me enfrento con mis herramientas, con mis estrategias, con lo que ya conozco? ¿O me enfrento con el ejemplo que Cristo me da? ¿Con qué te enfrentas tú con la situación que te está agobiando en este momento? ¿Con estrés? ¿Con tristeza? ¿Con mucha ansiedad? ¿Con muchos pensamientos que revolotean y revolotean, que no dejan en paz? ¿Sintiéndote amargado o sintiéndote iracundo? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Nos molestamos con Dios? ¿Nos sentimos tal vez en una soledad terrible y nos queremos esconder? ¿Qué es lo que salta de nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos a eso para que lo identifiquemos, hermanos? Porque no es lo que el Espíritu quiere que en medio de nosotros se dé. No es lo que el Espíritu quiere que nosotros trabajemos. Y puede venir pruebas, como Cristo mismo vivió pruebas. Y para eso vamos a leer Lucas 4. Del 1 al 4. Dice así, Lucas 4, del 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Ok? Entonces aquí en este pasaje, en Lucas, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. En Mateo dice, fue llevado por el Espíritu. O sea, que esa parte de que Jesús fuera llevado por el Espíritu era necesario. Era necesario que Jesús pasara por ese desierto para que venciera el desierto. Pero era necesario para Él mismo, era necesario para nosotros, para poder entender que se puede vencer en medio de la prueba, que se puede vencer en medio de la adversidad, ¿ok? Y dice ahí que estuvo 40 días, ¿verdad? Y era tentado por el diablo, pero no comió, estuvo en ayuno en todo ese tiempo, 40 días ayunando, y tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y el hambre es una necesidad básica, hermanos. Está en la etapa más baja de todas las necesidades que tiene el ser humano. Respirar, tomar agua, alimentarse y otras más que no las voy a mencionar. ¿Ok? Entonces, esa necesidad es lo mínimo que necesitamos. Él la experimentó, tuvo necesidad, tuvo hambre física. Pero para darnos una parábola de lo que es tener hambre espiritual. Porque aquí todos, gracias al Señor, hemos comido nuestro gallo pinto, nuestro almuercito, tomamos café, tal vez antes de venir. No experimentamos el hambre, pero podemos experimentar el hambre espiritual. Él tuvo necesidad ahí. Y en medio de esa necesidad, ¿verdad? Viene el enemigo lo tienta y le dice en el 3, dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Ok?
di a esta piedra que se convierta al pan. Di, ven y trata tú de resolver esta situación. Tienes necesidad, pero no busques a Dios. Tú eres capaz de resolverlo. Resuélvelo por tus medios, ¿ok? Y entonces, en medio de esa prueba, podríamos estar experimentando todas esas situaciones que les dije anteriormente, porque podemos estarnos cuestionando delante de Dios, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué yo tengo que vivir con enfermedad? ¿Por qué mis familiares están enfermos? ¿Por qué tiene que estar mi mamá con esta enfermedad y tengo que cuidarla? ¿O por qué tiene que estar en el hospital? ¿Por qué mis hijos están sufriendo? ¿Por qué me siento como que vivo en estrechez, aunque sabemos que el Señor nos da en abundancia? Dice ahí, parte de los ejemplos, ¿por qué yo tengo que vivir esto con mi jefe? Porque tengo que experimentar esto en el trabajo, y son todos los cuestionamientos de decir, ¿por qué yo tengo que vivir en adversidad? Pero Cristo mismo no vivió prueba. Hermanos, Cristo mismo no la experimentó. ¿O es que nosotros como hijos de Dios, no sé, nos ganamos un tiquete de viva feliz siempre? Y sí, es así. Pero tenemos que llegar a entender cómo alcanzamos eso, porque si yo me estoy cuestionando delante de Dios, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué me tengo que enfrentar a la prueba? ¿Por qué esta prueba es tan fuerte? Entonces no estoy entendiendo el bien de Dios, no estoy mirando cómo su mano está conmigo, ¿ok? Y entonces ahí es donde puede venir más bien la frustración por lo que experimento, y si digo, no, de verdad, voy a convertir esta piedra en pan, voy a convertirla, y entonces esta enfermedad voy a buscar todos los doctores que puedan haber, voy a buscar todas las vitaminas que puedan haber, y no digo que no sea malo, pero nuestro enfoque no solo puede ir directo a eso. Tengo tanta estrechez y tanta necesidad y tanto que pagar que mejor este mes no doy el diezmo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Cristo ante este susurro del adversario, esta seducción? Dice en el 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿ok? Sino de toda palabra de Dios. Y entonces entendemos que de aquí viene mi respuesta, que de aquí viene lo que yo necesito. Pero necesito entender que si estoy en medio de pruebas, sí, voy a experimentar hambre, voy a experimentar dificultad, pero ¿a dónde me voy a abrogar en medio de mi frustración? ¿Dónde voy a buscar? Y entonces vemos aquí que Él nos dice, donde nos dice, si no de toda palabra de Dios, es Dios el que resuelve. No soy yo, no es mi control. Ciertamente tengo que aprender a hacer su voluntad, pero ya no bajo mi pensamiento, bajo mis preceptos, bajo lo que yo ya tengo pensado, bajo lo que yo aprendí anteriormente de mi padre antiguo, sino ya dejo que sea el Señor el que trabaje en medio de mi vida. Y para eso vamos a leer Juan 21:18. Juan 21:18. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Y esto se puede dar en lo físico, ¿verdad? Cuando se es joven, usted puede agarrar sus chunches y decir, aquí me voy. Cuando se es mayor o adulto, generalmente se depende de alguien que lo cuide. Pero aquí nos vamos a ver la parábola de lo que esto representa. Ese joven, ese inmaduro que no toma al Señor en cuenta, ¿ok? Que decide, que se lleva chascos, que se lleva consecuencias por no buscar al Señor, por no buscar la voluntad de Dios. Pero dice que ahí cuando te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos.
extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y cuando, véanlo en este ejemplo, ¿qué es extender las manos, hermanos? Yo extiendo las manos. Perdón, me quedé sin audio. Extiendo las manos. ¿Quiénes tienden a hacer eso? Los niños. Los niños extienden sus manos, sus padres los cargan y los dirigen hacia donde van. Nosotros en esa madurez vamos entendiendo que es mejor soltar el control que nosotros tenemos y dárselo al Señor. Que sea Él que me ciñe. Yo ya no tener esa faja donde yo me ciño y yo decido y así lo voy a hacer y no me voy a salir y voy a mantener mi ídolo y voy a mantener mi decisión. Esto es lo que voy a hacer. Mientras que en la parte madura empieza a entender que lo mejor es dejarnos guiar por Él. Pero, aunque entendemos, dice ahí, te llevará a donde no querías, a donde al principio no queríamos ir. Él nos va a llevar a donde nosotros no queríamos ir. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a dejar, a soltar completamente el control. En medio de la prueba tratamos de resolver como humanos, tratamos de resolver con nuestro pensamiento, pero eso no es lo que el Espíritu quiere para nosotros. Él lo que quiere es que nosotros podamos confiar de tal manera que estiremos nuestras manos. Cuando uno está con sus manos extendidas está indefenso, está a merced del otro. El otro puede guiarlo, puede hacerle daño, pero nosotros entendemos que nuestro Padre está cuidándonos. Por eso soltamos nuestros pensamientos, soltamos la forma en que nosotros queremos guiarnos, porque creemos que Él va a darnos algo bueno para nuestra vida. Cristo mismo en su prueba más fuerte le decía al Padre, le decía, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo mismo experimentó y la prueba de Él era la muerte, la separación de Dios, tal vez contraria a la que tú estás viviendo, a la que yo estoy experimentando, pero en un momento sintió que iba a ser muy intenso el asunto y dijo, pasa de mí, pero no, que se haga tu voluntad. Él nos dejó ahí marcados cómo nosotros podemos permanecer firmes, podemos permanecer en medio de la prueba, no bajo mi dominio, sino bajo el dominio del Señor, con su cobertura, con su guianza. Muchos tal vez queremos saltarnos el proceso, así como porque decimos, esto duele. Y el ser humano tiene una cualidad, hermanos, que no nos gusta el dolor. Tal vez a usted le guste sacarse una espinilla o que le peguen un pellizquito. Pero tener un dolor de muela, ¿a quién le gusta dormirse con un dolor de muela? ¿O cuántos han tenido que aguantarse una fractura mientras los atienden en el hospital y decir, ay, este dolor es maravilloso? No nos gusta el dolor, no nos gusta sufrir. Es algo que tratamos de evitar constantemente y por eso quisiéramos que el proceso donde Dios nos tiene se detenga. Pero si el proceso se detiene, hermanos, si el proceso para, es como que le digamos al bebé que iba a caminar, detente, y no vamos a aprender a caminar. Es necesario que el proceso culmine para que la obra se haga certera, completa en medio de nosotros, para que Dios siga moldeándonos. A veces los niños, por ejemplo, usted les puede servir el brócoli y la carnita, pero dicen, no, deme la carnita y el brócoli por allá. Algunos les gusta, ¿ok? Quieren saltarse el proceso de la verdura aunque les alimenta. Algunos otros dicen, no, yo la tarea matemática no la quiero hacer, esas multiplicaciones, esas divisiones son muy difíciles. Y dicen, mejor la dejo ahí. Pero se van a saltar el proceso y en algún momento, quieran o no, tienen que pasar por ahí. A veces se quieren saltar las tareas, los quehaceres, ¿ok? Pero tienen que llegar a hacerse porque crea disciplina en medio de ellos, en medio de nosotros. Entonces, amados hermanos, si nosotros podemos entender que es necesario este proceso, ¿okay? Que yo no lo puedo evadir,
que aunque me sienta ahí en medio de la adversidad, en medio de la prueba, yo necesito pasar por ahí. Y vamos a leer Juan 16, 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y entonces nos da un panorama, hermanos. Nos hace entender que en medio del mundo vamos a tener aflicción, ¿ok? Vamos a tener aflicciones normales como tener que levantarnos muy temprano para poder llegar al trabajo, aflicciones como para agarrar, ¿cómo se dice? Correr para agarrar el bus, aflicciones para poder cumplir el trabajo. Vamos a tener problemas tal vez en el trabajo, tal vez tengamos roces con los compañeros, roces con el jefe, situaciones adversas en medio de la escuela, donde los compañeros hablan temas que nos molestan, que nos incomodan o que nos avergüenzan. Cosas constantes donde podemos sentir que ese mundo dice vamos a tener aflicción. Y aún, hermanos, si le añadimos a eso el mundo que hay en medio de nosotros, donde se puede seguir moviendo ese montón de situaciones que puse antes, donde cuando me veo en la situación física, en la adversidad física, en lugar de levantar la herramienta que el Espíritu quiere, lo que levanto es el estrés, lo que levanto es la ansiedad, lo que levanto es la tristeza. Si yo entiendo que eso se va a levantar en medio de todo lo que vivo, me dice ahí, perdón, que no enfoco bien, dice, estas cosas he hablado para que tengáis paz. Paz es lo que tiene que haber en medio de nosotros, reposo es lo que tiene que haber en medio de nuestra vida, seguridad, tranquilidad. ¿Por qué? Dice que tenemos que confiar, porque Él ha vencido al mundo. Vencido, o sea que Él es más fuerte Él es más grande. Si yo pongo al hermano Leo con el hermano Eric aquí a hacer un pulso, ¿verdad? Gano yo, dice Leo. Entonces, si los pongo a hacer, digamos que gane Leo, ¿verdad? ¿Quién lo venció a Eric? Leo, porque es más fuerte. Pero llevamos eso nosotros a entenderlo en medio de lo que vivimos, que Dios es más fuerte que lo que estemos viviendo, Dios es más fuerte que la situación física, Dios es más fuerte que mis pensamientos, Dios es más fuerte aún que mi razonamiento, que mis temores, que mis angustias, que mis ansiedades. Dios es más fuerte, Él ha vencido, dice. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que confiar porque Él está sobre todo, sobre todas las cosas, es mayor, su alcance es mayor. En Mateo 10, 30, no lo vamos a buscar, habla o nos da un ejemplo, Cristo mismo, sobre que Él cuenta nuestros cabellos, los cuenta. Yo creo que aquí nadie se pone a contar los cabellos, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que hacer. Uno agarra, se peina, bota los cabellos ahí en el basurero y se fue. Pero ¿por qué una parábola de algo así? Como para entender que Dios tiene cuidado de nosotros desde las cosas más pequeñas, desde lo más simple. Dios no te mira de lejos, Dios te mira de cerca, está pendiente de lo que vives cada día, de las situaciones, de lo que te enfrentas. Él está claro de cada paso que nosotros damos, y cuando damos un paso y cayó un pelo, Él lo vio, para que podamos entender. Los que miramos a Dios lejos somos nosotros. Los que lo miramos distante, los que creemos que no nos entiende, los que creemos que tal vez se olvidó de nosotros en medio de la adversidad que estamos, somos nosotros, pero Él tiene cuidado de nuestras vidas. Lo que pasa es que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Nuestros pensamientos están aquí en la tierra, en lo que conocemos, en lo físico, en nuestro brazo, en nuestros problemas, en lo que podemos hacer. Nuestros pensamientos están en lo que nosotros queríamos alcanzar, ¿ok? Pero dice que
si no estoy equivocada, porque a veces me enredo con la cita, como los cielos, ¿verdad? Así son mis pensamientos, son más altos que los cielos. No sé si el pasaje está en Isaías 55, 8, 9, por si alguien me corrobora. O sea que la distancia del cielo al cielo, así de alto es Él. Sus pensamientos, sus caminos. ¿Hay una pequeña distancia o una gran distancia? Cuando usted le empieza a enseñar, cuando uno le empieza a enseñar a los hijos, por ejemplo, le mandan Mari me hace una cara, le mandan una tarea y usted dice, bueno, del conocimiento que él tiene al que yo tengo hay una distancia, ¿ok? De la forma en que él mira la vida a como yo la miro hay una distancia, pero la distancia que Dios tiene es mayor. ¿Cuánto podrá mirar a Dios allá arriba de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos y hacia dónde nos dirigimos? Porque usted y yo podemos ver de dónde me dirijo yo de aquí a allá, dónde pongo mi pie aquí, en un propósito muy cercano, pero Dios tiene trazado lo que quiere para nuestras vidas. Entonces nosotros podríamos desechar todos esos pensamientos de, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste entrar a estudiar ahí si yo quería estudiar ahí? ¿Por qué no me dejaste entrar a trabajar? Ese trabajo yo lo quería. ¿Por qué? ¿Por qué no me promoviste si yo me merecía esa promoción? Y dejar todas esas situaciones. ¿Por qué yo tengo que estar en estas adversidades en medio con mis hijos? ¿O por qué yo tengo que sufrir el abandono con mis hijos? Y entender que en medio de todo, Dios está en control de las cosas. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. El control nuestro no da para tanto, pero el control de Él sí, amados hermanos. Y vamos a leer Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios tiene pensamientos de mal cuando nos hace estar en medio de prueba. O Dios tiene pensamientos de mal cuando trata nuestros corazones, nos trata de moldear. Tiene pensamientos, ahí dice, para no equivocarme, de paz y no de mal. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Sus pensamientos que son más altos, dice que son de paz para nuestras vidas. Por tanto, yo tengo que estar reposada, tranquila, porque Él piensa en paz para conmigo. Él tiene pensamientos que van a generar algo bueno para mí, aunque en mi carne pueda yo estar sufriendo, aunque en mi carne tenga que estarla dejando moldear. Dice, para dar el fin que esperáis. Cada uno de nosotros esperamos respuestas de Dios, ¿sí o no? Dios dice ahí, tiene esos pensamientos para darnos el fin que esperáis. La respuesta de Dios está para nuestras vidas. La respuesta, la libertad de esos pensamientos, la libertad de nuestro corazón, un corazón agradecido, un corazón entendido de que el bien de Dios está para nosotros, de tal manera que podríamos llegar, como estaba el salmista, que lo vamos a leer, el Salmo 112. Salmo 112, 7, que de ahí fue donde el Señor, de este pasaje fue donde el Señor me fue dando o revelando sobre esta enseñanza donde dice, Salmo 112, 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Podemos llegar a tener o entender que nuestra vida no va a ser siempre color de rosa, como dicen,
que no importan las noticias que vengan, que no importan las situaciones que vengan, si yo entiendo que estoy en los pensamientos de Dios, si yo entiendo que sus pensamientos son más altos, si yo entiendo que Él tiene un camino trazado para mi vida, un plan para mi vida, entonces voy a estar tranquilo, tranquila. No importa la noticia que venga, porque mi corazón va a estar firme, confiando en Él, resguardando en Él, porque Él sigue en medio de nosotros, amados hermanos, sigue trabajando. Y en este salmo hay que ver o entender una de las estrategias que Dios nos da, donde dice en el 112:1, donde dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Porque debido a eso es que no va a tener temor de malas noticias, porque está en medio, delante de Dios con temor, creyendo que Él es todopoderoso, con respeto como para las decisiones que Él tome con respecto a nosotros, para las situaciones que nos haga enfrentar, que nos haga vivir, no cuestionándolo, sino más bien teniendo temor de Él. Dice, y en sus mandamientos se deleita. Podemos estar viviendo diferentes situaciones, pero yo sé que dándole en medio de esa prueba lo que Él me pide, voy entonces a estar confiada y firme, porque Él va a preparar mi corazón, amados hermanos. Vamos a leer el último pasaje que está en el Salmo 50. Salmo 50, 14, 15. Y a través de buscar lo que era estar en el día de la angustia, estar en el momento de prueba, bastantes pasajes hablan de exactamente esto que vamos a hablar, donde Dios nos da la indicación. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en medio de la tribulación? Correr a llorar, correr a sentirnos mal, a ver cómo resolvemos, qué movemos, qué quitamos, o tenemos que venir y presentarnos como nos lo recomienda el salmista. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Hemos hecho esto, hermanos? En el día de la angustia, derramar nuestra vida, invocarlo, invocar su nombre, decirle lo que estamos viviendo, poder derramarnos y decir: Señor, estoy en medio de la prueba y no estoy dando lo correcto, pero te pido que me ayudes a hacerlo. Te pido que me ayudes a derribar mis enemigos, mis adversarios. Y entonces podríamos estar, como lo dice ahí, dice: cuando Él nos oiga, te libraré. Nos librará de los pensamientos, de lo que viene y agobia nuestra vida, de las circunstancias que nos rodean. Pueden seguir ahí, pueden ser mayores, no sabemos la noticia que nos va a venir, pero mi corazón va a estar confiado, no en angustia, no en temor, no en tristeza, no en estrés, no en ira, sino más bien viene y derramándose delante de Él en ese día de angustia, veremos a ese Dios respondiéndonos de todo lo negativo que se levanta en nuestro corazón, de cómo nosotros no actuamos o tratamos de darle solución a la prueba o a la adversidad. Y dice al final: y tú me honrarás. Me honrarás, amados hermanos. Honraremos al Señor, porque no nos gozamos después de que el Señor ha vencido en nuestras vidas. No nos gozamos, venimos, nos humillamos delante de Él, pero no lo hagamos simplemente cuando Él ha vencido. Hagámoslo en todo momento y principalmente en el tiempo de la prueba. Invoquemos al Señor, paguemos los votos. Usted puede estar muy triste, muy preocupado, pero quite esos pensamientos y déle la honra al Señor, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Amados hermanos, yo le voy a pedir, por favor, que ustedes se pongan de pie. Le voy a pedir a los músicos y cantores que puedan estar pasando. Y en esta noche, amados, nos costó tal vez mucho llegar, no sé si les costó bastante llegar, fue difícil, pero el Señor nos tiene hoy aquí.
y nos tiene aquí para que levantemos e invoquemos su nombre. Si usted, amado hermano, quiere pasar como símbolo de que quiere acercarse al Señor, de que quiere soltar ese control, de que no quiere que simplemente sea usted el que dirija las cosas, el altar está abierto. Y vamos a clamar y a poner esto delante del Señor, y también vamos a pagarle los votos al Señor, cantándole a Él, alabándole y honrándole. Gracias, mi Dios poderoso, Jehová. Gracias, mi Rey de victoria. Y aquí, Señor, Dios de los cielos, Jehová, nuestras vidas delante de ti, Señor. Creyendo, Jehová, Dios poderoso, que tú, Jehová, estás sobre todas las cosas, mi Dios. Que tú tomarás control, amado Rey, Jehová, Padre, de nuestros pensamientos, de nuestras angustias, mi Dios. Que tú eres más grande, Jehová, que las situaciones que vivamos, Señor. Enséñanos a reposar en ti, Señor, a alcanzar paz en ti, Señor, a creer, Jehová, Padre, poderoso Dios, que tú, Jehová, estás con nosotros en medio de la adversidad, Jehová. No nos dejarás, mi Dios de Israel, no nos dejarás, Padre, nos ayudarás, Señor, Padre poderoso, a pasar, Jehová, ese valle de sombra y de muerte, Señor, y saldremos y te honraremos, Jehová poderoso, glorificaremos tu nombre, mi Dios, porque te veremos, mi Dios, vencer en nosotros, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. La alabanza es yo, oh Dios, pura es la alabanza en mi corazón, pura es la alabanza es
Dios de Israel, Jehová. Que tu palabra, mi Dios, Padre, sea guardada en nuestros corazones. Oh, mi Dios de los cielos, Padre, bendícenos en esta noche, amado Rey Jehová. Podamos, Señor, Padre, vivir confiados, Señor, sin temor, Señor poderoso. Aunque vengan, Señor, noticias buenas o malas, Señor, confiados en ti, Señor, Dios de Israel. Porque, Señor, sabemos y reposamos, Señor, de que tú eres nuestro Dios, de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tus pensamientos, Señor, son de paz, mi Dios, para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en esta mañana, Señor, y podamos acercarnos, Padre, invocarte, Señor, Padre, en medio de la necesidad. Bendice a este pueblo, mi Dios, en esta noche, Jehová. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor poderoso. Prepara nuestras vidas, Señor, para el domingo y lo que tú tengas para nosotros. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los sea bendiciendo, amados hermanos.